El tema de la discriminación racial no es nuevo, pero sí es relevante el hecho de que persiste dentro de la población hispana, manifestada de muchas maneras e incluso dentro de la propia familia. Para hablarnos del tema nos acompaña en el estudio la doctora Georgina Falú, presidenta de Falú Foundation y creadora, profesora de Afro-Latinos, Historia y Cultura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Gracias por estar con nosotros, doctora Falú. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, cómo no. ¿Ha visto las reacciones de nuestro público? Yo creo que es una reacción normal dentro de las circunstancias. ¿Por qué es importante hablar de este tema, de lo que es la discriminación, el prejuicio, el racismo? Es importante porque los afrolatinos se han encontrado en una condición de invisibilidad, una condición de como que no existen, y por tanto no se les ha reconocido los derechos a que tienen en diferentes fases del diario vivir, como educación, como vivienda, como salud, y están despertando tanto los afrolatinos aquí en Estados Unidos como los negros a través de Latinoamérica. Entonces es preciso primero aclarar ese concepto de afrolatinos, porque algunas personas reaccionan con duda exactamente de qué estamos hablando. Y son personas que tienen herencia de la herencia latina, Roma, España, y también herencia de África. Sin embargo, la herencia de África se ha ignorado y en muchos casos se ha rechazado. ¿Por qué? Porque la misma sociedad ha creado conceptos de que esa herencia no tiene valor, de que es negativo, de que es feo, de que no es deseable. Y esto se ha hecho a través de casi todos los medios de comunicación, las instituciones educativas, las instituciones culturales, económicas, tanto así que a través de cientos y cientos de años tenemos la realidad de que hay personas que discriminan hasta con sus propios seres familiares. Precisamente, esa es nuestra próxima pregunta, porque muchas veces hay personas que nos han expresado de que en su familia sintieron ese rechazo, donde se ve muchos matrimonios donde la mamá es blanca, el papá es negro o viceversa, y los hijos salen de todos los colores, pero los más claros tienen como mayor influencia y más privilegios que los más oscuros. ¿Qué dirías? Bueno, precisamente eso está ocurriendo continuamente. Esta misma tarde yo estuve dictando una conferencia en la universidad en Hunter y una de las estudiantes me explicó que una niñita de 6 años le decía a la mamá: tú eres negra, pero yo soy blanca. La mamá era de un color mucho más oscuro que ella, y ya eso te dice que a los 6 años esa niña había percibido que esa diferencia convenía el ella identificarse con lo más claro, a pesar de que era su propia mamá. Exacto. ¿Y por qué esto es tan importante? Es importante porque permea todas las fases de la vida. La inferioridad que el ser humano se crea al vivir con esa realidad continua no le permite desarrollar confianza propia, confianza en sus propias habilidades para triunfar, para ejercer diferentes profesiones, para llegar a ciertos niveles de ejecutorias que quizás sea mucho más fácil a personas que tienen un color más claro, que se identifican con otras razas. Lo importante aquí es aclarar que el concepto de raza biológicamente no existe. Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestro público que nos llame, porque este es un tema que hay que comenzar a conversar. No puede ser un tema tabú que lo tengamos allá en la cocina. Tenemos que traerlo a la sala. Y el número a llamar es el 1-800-964-4486. Y ya tenemos la primera llamada. Buenas noches, adelante. Díganos su nombre y de dónde llama. Hola, mi nombre es David Ramos de Nueva York y quiero dar mi opinión acerca del tema de hoy, acerca de cómo nosotros los hispanos nos discriminamos unos a los otros y cómo también gente de otras culturas nos discriminan. Sé que es una falta de educación de parte de nosotros mismos que hablamos español y que tenemos que a entendernos un poquito mejor y en realidad a respetar nuestras propias culturas
y a respetarnos como seres humanos. También hay una pregunta acerca de que los hispanos ahora de color se llaman afrohispanos. No me gusta eso, porque nosotros en nuestros países nos debemos llevar por la cultura del país, no por el color de la piel. Básicamente esa es mi opinión y espero que pueda ayudar a alguien con algo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Fíjate que ella aún el término afrolatino para ella es nuevo y por lo tanto dice que no le gusta. Por eso es importante que podamos entender qué significa, porque ese término está reforzando el entendimiento de que somos descendientes de África. Es preciso ver personas que son negras y todavía no concientizan, no han adoptado ese concepto de que son descendientes de África. Pero esto realmente ha sido una creación superficial en la sociedad donde no se nos ha enseñado todas las contribuciones que hicieron los africanos al conocimiento universal. Y me decía una persona, no, pero vamos a hablar del presente. Pero es que tú no puedes entender el presente si no entiendes tu historia. Y no puedes entender la historia si te limitas solamente a ciertos periodos específicos. Por ejemplo, en muchas escuelas y universidades comienzan a hablar de la historia del negro desde que llegaron esclavizados a este nuevo mundo. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Lo que quiere decir que estamos ignorando casi 4.500 años de historia, porque la historia del negro se remonta a 3.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso está determinando lo que está pasando con los negros en el día de hoy. Cuando una persona trata de mantenerse lejos de la concepción de ser negro y trata de parecerse más al blanco, está reforzando el concepto de la sociedad de que vale más ser blanco o que va a recibir más ventajas, y probablemente tiene razón. Entonces no es el individuo el único que tenemos que educar, sino la sociedad completa. Exacto. Mira, aquí tenemos precisamente una entrevista que realizamos a la profesora Rhianne Frank sobre su más reciente estudio publicado sobre el tema racial y los hispanos. Así es que adelante, doctora. Buenas noches. Hemos invitado a la doctora Rhianne Frank de la Universidad del Estado de Ohio, quien realizó un estudio sobre la identidad racial de los hispanos, investigación que salió recientemente en la revista de Sociología de los Estados Unidos. Gracias, doctora Frank, por estar con nosotros. Hola, Malin, gracias por invitarme a Diálogo de Costa a Costa. Me llamo profesora Rhianne Frank, de Ohio State University. Ahora, háblenos de precisamente de este estudio sobre la identidad racial. ¿Qué encontró en esta investigación, doctora? Bueno, nosotros hicimos un estudio que pregunta dos cosas. Primero, ¿cómo se identifican los latinos en términos raciales? O sea, ¿cómo entienden las categorías raciales que tenemos aquí en los Estados Unidos? Y también hay discriminación basado en el color de la piel entre los latinos. Y usamos datos de una encuesta llamada The New Immigrant Survey, la encuesta de inmigrantes nuevos, y hicimos un análisis estadístico para contestar las dos preguntas. Encontramos que la manera que los latinos se identifican en términos raciales depende en su fenotipo y sus experiencias con la discriminación. Cuando se ven obligados a elegir una raza, la mayoría de los inmigrantes latinos se identifican como blanco, aún los que tienen la piel más oscura. Y nosotros interpretamos este resultado como una indicación que los inmigrantes reconocen las ventajas que viene con la identidad blanca aquí en los Estados Unidos, y ellos están intentando ampliar la definición de esta designación para ser incluidos. Pero hay otro patrón muy interesante que encontramos. Los inmigrantes que están más integrados en la sociedad de los Estados Unidos, los hablan inglés mejor, tienen más tiempo en los Estados Unidos, los que tienen niños aquí, y los con la piel más oscura tienden a rechazar las categorías raciales.
y interpretamos este patrón como una indicación que los inmigrantes están intentando a cambiar el sistema racial aquí, específicamente intentando a desarrollar una nueva identidad racial que es latino. Y encontramos que los latinos no son inmunes a la discriminación por el color de la piel. Los latinos con la piel más oscura ganan en promedio 2.500 menos por año que los que tienen la piel más clara. Ahora, doctora, ¿existe algún grupo étnico en particular dentro de los hispanos que no quiere reconocer su origen negro o indígena, o es una tendencia general? No sé si trata de no quieren reconocer su origen. Lo que encontramos es que los que son más probables a rechazar las categorías raciales son los inmigrantes de la República Dominicana y los que tienen la piel más oscura y que tienen más experiencia aquí en los Estados Unidos, o sea, hablan inglés mejor, tienen niños aquí. Entonces, nuestra interpretación es que estos grupos entienden la discriminación que viene con estas designaciones raciales y su rechazo de aquellos es un intento a evitar la discriminación. Gracias, doctora, por ser parte de Diálogo de Costa a Costa. Gracias, Malin, por invitarme a ser parte de este programa. Bueno, yo no sé si esto es de los muchos o pocos estudios que se han hecho sobre el tema, pero es interesante que todo lo que usted comentó, doctora, es lo mismo que ha dicho la doctora Fran en ese proceso de esa investigación. ¿Por qué es importante y sobre todo este último punto que usted dijo sobre de que las razas, el concepto de raza, la gente está mal informada? Está mal informada porque verdaderamente fue una creación social no realista. En otras palabras, biológicamente el concepto de raza no existe. No hay diferencia, básicamente. Esas tres categorías se crearon socialmente para explicar una situación que se ve, pero no que exista en realidad. Y entonces se usaron para discriminar, que es considerar unos grupos más privilegiados que otros. Pero por eso es que es importante que entendamos la historia y por eso es que es tan importante que se introduzca en los currículos de las escuelas y de las universidades historia del africano hasta el presente, para que no solamente los negros, sino también la sociedad en general entienda qué es lo que ocurrió con esos africanos que no fueron esclavos, fueron esclavizados. Y hay una diferencia muy grande, porque esclavo adhiere al individuo esa capacidad, y sin embargo esclavizado explica que fue contra su voluntad, que fue forzado y que fue obligado por violencia a someterse. Sin embargo, también es preciso aclarar que el sometimiento no fue aceptado por el negro ni el africano. Se ha dado la impresión de que el africano aceptaba y vivía su vida de esclavizado pacíficamente, pero es todo lo contrario. Las rebeliones desde el primer instante que llegaron a estas tierras hasta continuamente hasta la independencia de los países. Eso no se entiende claramente así, tan es así que fueron los negros en muchos de los países que ganaron las batallas de independencia de sus países para ellos recibir su libertad. Mira, aquí tenemos una llamada. Vamos a ver qué nos trae esta llamada. Su nombre y de dónde llama. Adelante. Sí, buenas. Te habla Juan de Puerto Rico. Relacionado al tema de hoy de que si existe racismo entre los latinos, yo considero que sí. Un ejemplo de esto podría ser aquí en Puerto Rico. Siempre hay lo que se dice una guerra interna entre la gente de Santo Domingo y los de Puerto Rico, que los puertorriqueños hay muchos que le tienen mucho racismo, le tienen mucho rencor porque ellos vienen para acá indocumentados y se quedan con los trabajos, van a las escuelas, después traen sus costumbres y sus vivencias de Santo Domingo y muchos dicen que no aportan nada a la cultura puertorriqueña, que lo que en lo contrario lo están
llevando hacia abajo la cultura puertorriqueña. Y se sienten en las calles, se sienten en los trabajos, se sienten en los chistes, se sienten en el quehacer diario. Se puede sentir el racismo que hay, un ejemplo, entre nosotros mismos, entre los puertorriqueños y los dominicanos. Pero yo creo que esto es algo que también, si uno se va a Santo Domingo, ellos quizás también tienen eso contra los puertorriqueños, así que puede ser algo de nosotros, de la cultura de nosotros caribeña. Ese era mi punto a expresarme. Ok, bueno, pues vamos entonces a hacer una pausa para continuar y recibir más llamadas por el 1-800-964-4486. Y recuerde escribirnos con su opinión a diálogo@hitn.org o puede contactarnos a través del Facebook de Diálogo de Costa a Costa. Adelante.